capítulo 2, todos allí los que trajeron Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 11. Hoy vamos a tratar un tema que lo titulamos la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, así se titula el tema a tratar hoy. Y en la invitación que hicimos llegar a algunos, porque algunos recibieron por email, decía, ¿por qué Pedro y Bernabé no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Y claro, esa expresión que colocamos allí es como muy impactante. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo así que usted osa decir que Pedro y Bernabé no anduvieron rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Bien, el propósito de la expresión era causar curiosidad, pero basado en una verdad. En Antioquía, en un acto específico, Pedro y Bernabé no anduvieron rectamente en algo que lo vamos a estudiar hoy, conforme a la verdad del Evangelio. Muy bien. Gálatas 2, por favor. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando dice de ellos, ¿a quién se refiere? De Pedro y los demás judíos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Muy bien. He escuchado, y usted lo ha escuchado muchas veces, que cuando un hermano está cometiendo acciones inmorales o que atenten contra la ética y el buen comportamiento, se dice: ese hermano no está andando conforme a la verdad del Evangelio. Y ese es un error. Cuando una persona está cometiendo actos inmorales, lo que está es no viviendo conforme a la moral del Evangelio, conforme a la moral del cristianismo. Porque es que el cristianismo también tiene unos puntos éticos y morales. ¿Se lo cree? ¿Cierto que sí? Hay una ética cristiana, hay una moral cristiana. Si yo no vivo conforme a esa moral cristiana, yo no estoy viviendo conforme ¿a qué? A la moral cristiana. Pero la pregunta es: ¿qué es no andar conforme a la verdad del Evangelio? Esa es la pregunta a resolver esta. Porque si usted observa el texto, ni Pedro, ni Bernabé, ni los demás judíos se les nota actos inmorales. O sea, yo ahí no veo actos inmorales. Yo no veo ahí a Pedro con 3 muchachas. ¿Usted lo ve? ¿Se ve a Pedro ahí con 3? ¿No? Yo no lo veo. Yo no veo a Bernabé caído de la rasca
en el barcito de moda de Jerusalén. ¿Usted lo ve? Ahí no habla de eso, ¿sí o no? Ahí no se está hablando de cosas morales. Entonces, si no es el texto referente a moralidad, ¿por qué Pablo dice cuando vi? O sea, que lo vio. Pablo asumió que ellos no estaban andando como rectamente, pero no conforme a la moral, sino conforme a la verdad del Evangelio. Resulta que la misma carta a los Gálatas, yo quisiera que se devolviera una hojita y viéramos el verso 6 del capítulo 1, y dice el apóstol, ¿me están entendiendo, sí o no? Claro como el agua, como agua cristal. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué quieren pervertir? Pare un momentito. Miren un instante. Tengo un profesor, se llama Darío Franco, y él nos enseñó algo muy interesante, que las palabras tienen un significado etimológico y semántico. Etimológico es la raíz de la palabra, y semántico es lo que a través del uso de la palabra en las diferentes culturas y pueblos, ha ido tomando significancia. Para nosotros, semánticamente, pervertir tiene que ver como con cosas sexuales, ¿sí o no? Uy, eso es mucho, ¿qué? ¿Cómo le pervertido? ¿Qué me acabas de pedir? Mucho, uy, como diría Luzca. Pervertido se ha asociado semánticamente con cosas inmorales. Uy, es que ese hombre enamora a esas niñas de 11 y 12, ese es un pervertido. Y el significado semántico es correcto, es un pervertido. Pero etimológicamente, pervertir no necesariamente está asociado con cuestiones inmorales, sino con adulterar. Por eso hay otras versiones que no dicen han querido pervertir el Evangelio, sino adulterar. Pervertir entonces tiene que ver con dañar la buena nueva, porque Evangelio, ¿qué significa? ¿Qué significa Evangelio? ¿Alguien que me diga? Buena nueva. Eso significa. Entonces, ¿qué es pervertir el Evangelio? Dañar la buena nueva. Ahora, escuchen, ojo a lo que digo. Si alguien enseña a vivir una vida cristiana inmoral, está pervirtiendo al cristiano, no está pervirtiendo el Evangelio. Ojo a lo que digo. Si yo enseño a las personas a que vivan relajadamente su vida moral, yo lo que estoy haciendo es pervirtiendo a la persona. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pero aquí no se está hablando de pervertir a la persona, se está hablando de pervertir el Evangelio. ¿Qué puede decir? No es problema. Muy bien. Él es John Jairo. Otro de las buenas personas y amigos que ha puesto Dios. Ahorita hicimos una oración, John Jairo, que estamos orando por toda la gente linda que Dios nos ha puesto en el camino. Y yo los nombré a cada uno. ¿Sí me hago entender? Si yo le enseño a alguien, yo cojo a Raquel y le presento el cristianismo, ¿no? Le presento a Cristo, pero le enseño a que su vida moral sea desordenada y todo. Yo no estoy pervirtiendo el Evangelio, yo le estoy pervirtiendo a ella. Yo estoy pervirtiendo su moralidad. Pero aquí no se está hablando de pervertir a los evangelios, a los cristianos, sino al Evangelio.